Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Parte de este versículo tan importante del Evangelio de San Mateo, Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y añade, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El punto siguiente del catecismo explica esta palabra, qué significa atar y desatar. Dice, las palabras atar y desatar significan aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Bueno, qué escándalo estas palabras. Qué escándalo para aquellos que dicen Cristo sí, Iglesia no. Aquellos a los que pretenden distinguir y diferenciar hasta el punto de hacer dos cosas distintas e inseparables, ¿no? Cristo e Iglesia. Yo me entiendo con Dios, pero no me entiendo con la Iglesia. Para quienes piensan eso, vaya escándalo de palabras, ¿no? Cuando se nos recuerda aquí que eso de que lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Como que se nos está recordando que estas palabras están ligando lo que la Iglesia haga aquí, está comprometiéndole a Dios en el cielo. Un acto de la Iglesia en el que absuelve, supone que Dios absuelve desde el cielo. Y cuando la Iglesia también retiene unos pecados y no los perdona porque entiende, discierne que ahí no hay arrepentimiento, también esa decisión está ligando al cielo. Vaya escándalo para aquellos que piensan que lo que haga una cosa es lo que haga la Iglesia y otra cosa es pues lo que sea la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, pues es que sin embargo son palabras de Jesucristo, son palabras del Evangelio. No se las ha sacado la Iglesia de la chistera. Es Jesús el que dijo, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Por lo tanto, no tenemos que avergonzarnos de lo que Cristo ha puesto en nuestras manos. No tenemos que avergonzarnos. Vamos a intentar explicar un poco esto, que yo comprendo que es fuerte y es chirriante para una mentalidad secularizada. Vamos a poner un ejemplo concreto. Sabéis que, por ejemplo, existe lo que se llama la pena de excomunión. Por algún tipo de pecados muy graves, la Iglesia pronuncia una sentencia de descomunión, que a veces la excomunión es late sentencia, que quiere decir que no hace falta que alguien haya sido, o sea, que la Iglesia haya hecho un decreto propio específico, haya publicado un decreto para la excomunión, no, sino que supone, por ejemplo, que una persona, por haber él practicado un aborto, imaginemos que no es un médico y él ha practicado un aborto, esa persona automáticamente tiene una pena de excomunión. Otras veces la excomunión no es de esta manera automática, sino que es porque la misma Iglesia lo ha decretado. Pues, por ejemplo, el caso de Lefebvre, pues un obispo que desobedeció al Papa, y él por su cuenta y riesgo pues cogió y consagró unos obispos. Y entonces puede ocurrir que la Iglesia publique un decreto de excomunión pues por haber hecho ese ejercicio de desobediencia a la Iglesia y haber nombrado obispos sin permiso del Santo Padre y tal. Bueno, la pena de excomunión, fijaros lo que dice la palabra excomunión, o sea, estar fuera de la comunión. Esa pena de excomunión, que supone que es una llamada, o sea, es un manifestar que esa persona ha roto por ese acto, ha roto la comunión con la Iglesia, está también ligando la decisión de Dios, que supone que por ese acto que ha cometido ha roto la comunión con Dios. O sea, aquí está lo de que lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, lo fuerte, lo que nuestra fe católica afirma, es que
la comunión con la Iglesia supone la comunión con Dios. La ruptura de comunión con la Iglesia supone una ruptura de comunión con Dios. ¿Mm? Esto es la afirmación clave. Esto no quita, fijaros bien, no quita que al mismo tiempo la Iglesia dice y afirma que no es cometido ni intención de la Iglesia juzgar el interior de las personas. Nosotros no juzgamos el interior de las personas. Lo que juzgamos es que el hecho que ha cometido, el acto que ha cometido, en sí mismo, supone, objetivamente hablando, supone una ruptura de comunión. Porque, por ejemplo, el caso ese que he dicho de un obispo que ha desobedecido al Papa y él por su cuenta y riesgo ha nombrado obispos, etcétera. Pues sí, es posible que ese obispo, pues igual resulta que no tenga un grado de culpabilidad en lo que ha hecho, porque igual está un tanto desequilibrado. Igual está un tanto desequilibrado y ante Dios, pues resulta que no ha pecado mortalmente, pues porque no tiene una culpabilidad, porque no tiene el equilibrio y no tiene la libertad, porque está enfermo. O sea, porque puede ocurrir eso, podría ocurrir. Bien, la Iglesia no entra a juzgar el interior de esa persona. Nosotros no entramos a juzgar hasta qué punto lo que ha hecho es un pecado mortal. No entramos. Lo que entramos es a juzgar el acto. Y la Iglesia lo que afirma es que ese acto, objetivamente hablando, es un acto de ruptura de comunión con la Iglesia. Y por lo tanto, ese decreto de la Iglesia en el que ha manifestado que esa persona ha roto la comunión, también está decretando de que ha roto la comunión con Dios. Aunque nosotros no entramos en el fuero interno, que eso solamente Dios lo sabrá, de que hasta qué punto esa persona pues tiene algún eximente de ese pecado, pues porque le ha faltado libertad o conciencia, lo que fuere, bien, pero nosotros no entramos en el fuero interno. La Iglesia cuando decreta de alguna manera esto, pues lo hace en el fuero externo. Ahora bien, fijaros bien, lo hace dentro de esa función materna que tiene la Iglesia. La Iglesia es madre y cuida de nosotros tanto cuando absuelve los pecados como cuando nos pega un tirón de orejas y los retiene. En los dos momentos es madre. O sea, no digamos que únicamente se es madre, o sea, se ejerce esa función paternal y materna cuando se absuelve, cuando se desata. También cuando se ata y se pega un tirón de orejas, también se está ejerciendo de madre. Por ejemplo, cuando la Iglesia dice, cuando la Iglesia pone en su Código de Derecho Canónico pues una disposición en la que se recuerda que el que sea cómplice directo del pecado de aborto está excomulgado, cuando dice eso, está haciendo de madre, porque está haciendo dos cosas. Primero, utilizando su voz para defender a los que no tienen voz, y también abriendo los ojos, llamando la atención, pegando una sacudida para despertar conciencias dormidas. Es que la Iglesia cuando toma una decisión de este estilo, ¿no?, de decir que has roto la comunión, estás fuera de la comunión, eso también es un ejercicio de paternidad y de maternidad, porque a veces las conciencias dormidas hay que despertarlas como de una especie de electroshock, ¿no? Hay que darles una descarga un poco de energía para que despierten de su letargo. Y eso también lo hace la Iglesia. Es decir, la Iglesia ejerce de madre tanto cuando desata como cuando ata. Cuando perdona los pecados como cuando dice, estás excomulgado. En los dos momentos está ejerciendo de madre. Lo digo esto porque, claro, queda muy bonito, sí, está muy bien visto, pues decir que la Iglesia está para perdonar. Sí, claro, está para perdonar, pero está también para recordarnos las cosas cuando las hacemos mal. Y eso pues igual está peor visto, ¿no? Pero es que igual de madre, no se es buena madre por decir no ha pasado nada cuando ha pasado algo que es grave. Esa es una mala madre. No es buena madre la que quita importancia a las cosas que tienen mucha importancia. Buena madre es la que al mismo es capaz de dar un beso cuando hay que darlo y es capaz de dar un azote cuando hay que darlo. Y la Iglesia ejerce su maternidad pues tanto atando como desatando. Por eso dice
lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Por cierto, un pequeño comentario práctico, que yo creo que también ilumina mucho. A veces se cuestiona, se pregunta, ¿por qué es necesario manifestar los pecados en el sacramento de la confesión? Si al fin y al cabo Dios lo sabe todo, ¿eh? ¿Yo por qué tengo que ir enumerando los pecados, tal? Bueno, pues yo creo que esa pregunta tiene también una respuesta en esto que estamos explicando. Si Jesús le ha encomendado a la Iglesia, al ministro que está celebrando el sacramento de la confesión, si le ha encomendado lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, de alguna manera lo que desates quedará desatado, de alguna manera a él le está poniendo en sus manos la tarea de discernir si hay arrepentimiento suficiente para que le perdone los pecados o no se los perdone. Porque cuando un sacerdote está confesando y ve que una persona no está arrepentida de unos pecados, no debe de perdonárselos. Claro, tiene que decirle, tú no tienes arrepentimiento suficiente y pídele a Dios que te lo dé, pero no se los va a perdonar, ¿no? O sea, el sacerdote no está allí para perdonar automáticamente, como cuando uno va a una máquina, mete una moneda y sale una lata. No. El sacerdote está para discernir si esa persona manifiesta arrepentimiento de sus pecados, y entonces debe de atar o desatar, perdonar o no perdonar los pecados, pues conforme muestra ese arrepentimiento. Por lo tanto, es necesario que exista una manifestación de los pecados para que también el sacerdote pueda discernir si existe arrepentimiento de ello o no. Arrepentimiento de ello, ¿no? Por eso también el sacerdote escucha los pecados, también hace alguna pregunta si es necesario, para de alguna manera discernir si existe ese arrepentimiento. Eso también nos explica, nos da a entender por qué también la confesión de los pecados supone una manifestación, porque supone ese discernimiento. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.